Marcelo Bermolén es abogado especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Dani, un placer saludarlo. Como siempre, Marcelo, un gusto poder tenerte unos minutos en el programa como para escuchar tu opinión sobre esto que hoy trajo un informe muy importante en el Diario de la Nación sobre causas de corrupción. Solamente el 1% de las causas, o mejor dicho, de los imputados, llega a tener una condena. Lo primero que uno piensa es, o la justicia no funciona, o en realidad estamos inmersos en un entramado de política completamente honestos en la Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entiende, lo tiene que entender el ciudadano de a pie todo esto, Marcelo? La verdad es que el diseño del sistema judicial argentino alienta la impunidad en materia de corrupción. Eso es la primera conclusión a la que uno debe llegar. Estos datos que recoge el informe del Consejo de la Magistratura en realidad son datos históricos. No todos los casos de corrupción son denunciados. De los que son denunciados, muchos de ellos no conmueven a los fiscales para abrir una investigación. De los que se abre una investigación, efectivamente apenas el 3% llega, el 2 o el 3% llega a un juicio oral o a un juicio concreto, y de esos que llegan a un juicio apenas un tercio reciben condena. En síntesis, de 100 casos de corrupción, menos de un caso recibe una condena formal en el sistema judicial argentino. Si eso no es un subsidio a la impunidad, un subsidio a cometer casos de corrupción o hechos de corrupción, ¿qué es entonces, no? La verdad que uno lee este informe de Iván Ruiz en el Diario de la Nación, sí, que es un periodista joven, sagaz, y la verdad es que él interroga o consulta a varias figuras del sistema penal argentino. Y me llama la atención, por ejemplo, que Mariano Borinsky, que es miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, dé consejos de cómo debería funcionar el sistema cuando es uno de los que ha firmado, esta semana que ha pasado, ha abierto el camino para que Lázaro Báez sea liberado, o que otro de los consultados sea Daniel Rafecas. Todos recordamos que Daniel Rafecas rápidamente sobreseyó a la actual vicepresidenta de la Argentina, que fueron difundidos audios donde él conversaba con abogados de personas que estaban investigando. Me parece que las figuras que tiene el sistema judicial argentino, las que están y las que vienen, no ayudan tampoco a que esa realidad vaya a cambiar. De alguna manera el poder político es funcional al sistema judicial y el poder judicial es funcional al sistema político, Daniel. Ahora, ¿es una cuestión de poderes judiciales o es una cuestión de normas? ¿Hace falta normas o hace falta decisión de jueces? Me parece que es un todo. En Argentina estamos acostumbrados a la espectacularidad de las detenciones, que luego, digamos, que tratan de alguna manera de satisfacer este reclamo social que hay y la necesidad de ver justicia, pero luego los procesos se demoran, se vuelven lentos, se ralentizan, las causas no avanzan, se cajonean. Muchos jueces del sistema federal argentino que son funcionales al poder político terminan ofreciendo cajoneo y protección. Y la verdad es que esto termina, digamos, en que después aquellos que están imputados terminan siendo liberados, generando un círculo vicioso de impunidad, decepción y descreimiento en las instituciones. Así que me parece que el problema es un todo. Los fiscales del futuro sistema penal, que van a ser quienes van a tener la acción, los que van a poder investigar, claro, van a estar liderados por Daniel Rafecas, un procurador de la Nación que ya antes de asumir está sospechado de cercanía al poder político. Entonces me parece que podemos cambiar el sistema, pero no, si no cambiamos la intencionalidad de cómo nos manejamos dentro del sistema, lo que ocurre detrás de escena, las cosas no van a cambiar demasiado. ¿No hay un viso de posibilidad de modificación en el horizonte, en el corto plazo, considerás vos? La verdad que muchos de los jueces que están administrando causas de corrupción no pueden explicar su patrimonio, Daniel, no podrían explicarlo. El caso del juez Canicoba Corral es un ejemplo. El Consejo de la Magistratura se reúne y no logra avanzar en la investigación de su patrimonio. Y en definitiva, se va archivando la causa, se va demorando el archivo de las investigaciones contra él, y lo único que se logra es permitirle que termine jubilándose, como lo hizo en su momento el juez Ollarvide, como lo han hecho muchísimas otras figuras del Poder Judicial, que terminan
formando parte, cobrando jubilaciones de privilegio, siguiendo, digamos, de alguna manera relacionados con el sistema judicial, y a los malos jueces en Argentina tampoco se les inicia el juicio político, se les permite la salida elegante, la renuncia, la jubilación, y me parece que entonces hay una connivencia entre el poder político y el sistema judicial que no va a cambiar en el corto plazo, lamentablemente no va a cambiar en el corto plazo. Y mientras haya impunidad, el aliento a que prosigan los hechos de corrupción es obvio, ¿no? No hay más que decirlo. Ahora, vos haces mucho hincapié, por ejemplo, en la cabeza, como es el caso de Rafecas. No digo que esté mal, es una parte de la interpretación, pero la responsabilidad del fiscal también es otra. No se puede escudar a un fiscal, decir, yo no investigo porque mi cabeza no me deja. ¿No hay también un dejo de responsabilidad propia del fiscal para avanzar en esas clases de investigaciones? La verdad es que los fiscales, uno no puede generalizar porque también hay algunos buenos jueces, hay buenos fiscales que intentan proseguir, pero la verdad es que el sistema federal, sobre todo el sistema federal de justicia en Argentina, está contaminado. Está contaminado desde la forma en que se los designa, desde la forma en que se evita que sean investigados en el Consejo de la Magistratura, en el intercambio que se hacen de cajoneo de causas según el color del poder político o el desgaste del poder que está siendo ejercido en las máximas alturas. Me parece que hay una conjugación donde poco importa en definitiva el resultado, que es, porque si uno mide en términos de resultados, la justicia argentina es de las más ineficientes del mundo, poco importa el resultado, sino lo que importa es la construcción de poder propio para el poder político y la preservación del poder que tienen los jueces para mantenerse en la estructura que ya tienen, ¿no? Sí. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que los fiscales que realmente investigan terminan siendo la excepción a la regla. Una regla que hoy, por lo menos desde uno de los poderes del Estado, que la gente por ahí quizás espera otra cosa, no se da. Esas señales, el Poder Judicial no las brinda. Lamentablemente no. Yo creo que la última garantía, el último ratio de seguridad que pueden ofrecer las instituciones es un sistema judicial independiente. Y la verdad que en la Argentina tenemos todos los poderes contaminados. Poder ejecutivo que de alguna manera maneja con hilos detrás de escena al Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación y el poder político que maneja las designaciones de los jueces o que impide la investigación de los casos de corrupción de los jueces más cuestionados, y entonces se da toda una conjugación donde todo termina embarrado y la sociedad en el medio decepcionada. Me parece que tenemos un gran problema de credibilidad en las instituciones que no estamos ayudando, o no se está ayudando desde el poder a un cambio, ¿no? Me parece que hay que hacer un cambio de paradigma que yo creo en lo personal debe empezar desde la ejemplaridad. Claro. El ejemplo es fundamental, es vital para que vaya derramando sobre el resto, aprovechando la figura del derrame, ¿no? Que sobre todo vaya siendo el efecto contagio hacia los demás. Esperemos que esto en realidad, yo no sé si esto va a ser real o no en la Argentina y viendo los actores con los que jugamos también. Me parece que tienen que haber cambios muy fuertes, que a mí, en lo personal, cuando yo empiezo a escuchar que van a poner en marcha ahora un Consejo Federal de Calidad Institucional para empezar a estudiar cambios en el sistema judicial, cuyo objetivo final es la Corte Suprema de Justicia, y no porque interese, digamos, que la Corte Suprema de Justicia funcione mejor, sino porque el poder político necesita una corte adicta a las necesidades del poder de turno, como ha sido históricamente en la Argentina. Entonces, cuando uno ve que cambian el libreto, pero que la obra tiene el mismo sentido, uno lamentablemente no puede creer demasiado en los cambios, Daniel. La verdad no sé qué decirte, me quedo en tus palabras nada más. Te mando un abrazo, Marcelo, gracias por la amabilidad con nosotros siempre. Gracias. Un abrazo enorme, Daniel. Otro, Marcelo Vermolen, haciendo un análisis sobre este informe dado a conocer por el Consejo de la Magistratura sobre estadísticas que en realidad marcan que de cada 100 casos o cada 100 personas imputadas, una o muchas veces ni siquiera ese uno llega a tener una condena por cuando hablamos de delitos de corrupción, ¿no? Abonando aquella famosa de que en realidad los delitos de corrupción no se terminan, no termina teniendo sentencia en la República Argentina.